Muy bien, ¿por qué nos ponemos de pie? Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Creo que Dios nos va a hablar esta mañana, así que abre tu corazón, abre tu mente y recibe todo lo que Dios tiene para ti. Pon tu mano en el corazón, repite juntamente conmigo, fuerte y claro, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos en esta serie que se llama Una Iglesia Viva y estamos en la tercera parte de esta. La semana que entra vamos a concluir con esta serie, pero es una serie que es sumamente importante, que es como parte de la columna vertebral de la iglesia. Así que si tú estás siendo parte de esta iglesia o quieres ser parte de esta iglesia, eso es sumamente importante porque no queremos ser nada más un lugar religioso donde la gente se reúne y viene un ratito y ya, sino queremos ser una iglesia viva, y una iglesia viva es aquella que cumple el mandato del Señor, y el mandato del Señor es que hagamos discípulos. Y entonces hoy vamos a ver los tres de los frutos del discipulado, que son muy importantes. 3 de los frutos del discipulado, que cuando tú eres discipulado, estos 3 frutos tienen que salir a la luz. Y siempre que hacemos algo en nuestra vida, tenemos que ver, y es normal, es nuestra naturaleza humana, ver qué es lo que vamos a recibir a cambio. No tiene nada de malo. O sea, tú tienes que saber, oye, dame, ¿cuánto cuesta? Pues vale $100. Pues déjame ver qué voy a recibir a cambio. Si tú le vas a dar tu vida a Jesús, tú tienes que saber qué vas a recibir a cambio. Y vas a recibir la vida eterna. Pero a veces la vida eterna queda como en un concepto demasiado lejos. Y claro que es el fundamento de nuestra fe, la vida eterna, Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa mientras aquí en este mundo? ¿Sí? Nuestra relación con Dios tiene que tener un fruto. Y ese fruto se caracteriza en estas 3 cosas: en nuestra fe, en nuestro carácter y en nuestra lealtad. Una persona que es discipulada va a crecer en su fe, va a desarrollar carácter y va a poder también crecer su lealtad, su amor por Dios y por Jesús. Entonces, eso vamos a ver, los 3 frutos del discipulado el día de hoy. Y nuestro versículo central que hemos estado viendo durante toda esta serie es Mateo 28, 18 al 20, donde dice que Jesús se acercó después de que Jesús resucitó y ahora estaba con sus discípulos. Durante esos 40 días, dice que uno de esos días Jesús se sentó con ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es una super noticia. No nomás dijo así, se me ha dado toda autoridad, porque a veces leemos así, ¿verdad? La Biblia, se me ha dado toda autoridad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, vayan. No. Jesús dijo: ¿qué creen? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad que ustedes habían perdido, ya la tengo otra vez. El Padre me la ha dado y ahora yo se las voy a dar a ustedes, porque yo voy al Padre. Pero ahora ustedes están encomendados a hacer lo que yo les enseñé a hacer. Ustedes son mis discípulos y por tal razón ahora lo que yo quiero es que ahora ustedes vayan y hagan discípulos de la misma manera como yo los discipulé a ustedes. Ahora ustedes discipulen a otros para que todo el mundo pueda ver las buenas noticias del mundo y no tengan que vivir como vivían antes. No tengan que vivir bajo la opresión del diablo, que ahora puedan ser liberados, sanados y restaurados. Qué cosa más increíble. Y aquí hablamos en estas semanas que Jesús nos está diciendo: vayan y hagan discípulos. Los discípulos no se hacen solos. Tú no te puedes discipular a ti mismo. Si tú te empiezas a discipular a ti mismo y tú piensas que tú tienes la verdad y que nadie te puede decir nada a ti y que tú no te sometes bajo autoridad y todo eso, entonces ¿sabes qué? Normalmente lo que pasa es que conviertes tu vida cristiana en una secta. Y por eso se han hecho muchas sectas. Porque la gente no se quiere discipular, sino ellos toman sus propias revelaciones, intuiciones y entendimientos, y ellos no reciben consejo de nadie y dicen: yo tuve una revelación de Dios, pero no la someten a nadie. Y entonces empiezan lo que es una secta. Entonces tú no quieres ser una persona que crea una secta. Y a lo mejor dices: bueno, yo nunca voy a crear una secta. Bueno, pero tú puedes crear una sectita. Sí, tu propia secta, donde tú y tu familia o tú solito crees lo que tú crees y no estás alrededor de nadie te está discipulando. Muy peligroso. Dios dice: hagan discípulos. Entonces tú y yo estamos hoy aquí y los que vienen, porque hemos sido discipulados y estamos siendo discipulados, y los mismos discípulos que fueron discipulados por Jesús discipularon a otros y ellos a otros y ellos a otros por cientos de años.
miles de años, hasta que hoy en día tú y yo estamos sentados aquí. Y ahora nos queda a nosotros seguir haciendo la misma instrucción del Señor, que es discipular a otros y ser discipulados. Amén. Esa es una iglesia viva. Entonces, si queremos crecer, tenemos que ser discipulados. Eso lo entendimos claro. ¿Cómo se aplica el discipulado en una iglesia sana, santa y servicial? Se aplica por medio del liderazgo. Es otro punto importante que aprendimos. No es solamente que yo me voy a juntar con el que me cae bien y el que me queda bien y el que me dice que todo está bien. No, me voy a juntar, me voy a ser discipulado por el liderazgo de la iglesia que tiene el mismo ADN, que tiene la unción que los pastores le han dado para que puedan transmitir eso mismo a otras personas. Gente perfecta, no, pero sí gente dispuesta y sometida bajo autoridad. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres ser discipulado por el liderazgo de la iglesia donde estás. Si no crees en el liderazgo, pues como ya había dicho, no puedes ser discipulado. Pero tú tienes que someter tu vida a la iglesia donde quieres ser parte. Porque si no, entonces nada más eres un visitante. Y si tú quieres ser un miembro, tienes que ser discipulado. O si eres un miembro, el objetivo es que te discipulen. Santiago 1, 22, 23 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No dice si quieren, dice tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo creo que nadie aquí nos queremos engañar a sí mismos. Queremos poner en práctica. Entonces un discípulo es aquel que hace los mandamientos de Jesús. O sea, que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Todo eso hemos estado aprendiendo. Vimos la semana pasada que el objetivo del discipulado es escuchar, crecer y obedecer. O sea, el objetivo es que tú tengas una intimidad con Dios de tal manera que puedas escuchar su voz para que puedas creer más en lo que Él dice y entonces como resultado vas a obedecer. Eso es lo que hablamos la semana pasada y puedes escucharlo en el podcast. Y vimos cuatro puntos de crecimiento espiritual donde estamos todos los creyentes o todas las personas que están buscando de Dios. El número 1 es aquel que cree en Dios, pero que su vida no está regida por Dios. O sea, cree en Dios. Y quizá tú estás aquí sentado y dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero todo lo que tú haces, lo haces de acuerdo a lo que tú crees y como tú quieres. Y entonces está bien, pero no tienes una relación profunda con Dios. El número 2 es cuando has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y estás en el proceso de rendir tu vida a Dios. Y hablamos la semana pasada que es cuando estás luchando con cosas con Dios. Y ahí estás. Y puede ser un mes, pueden ser 3 años, pueden ser 10 años, puede ser toda tu vida. Pero mientras no sueltes esas áreas de tu vida que estás luchando, entonces no pasas al tercer nivel. Y el tercer nivel es donde ya hemos rendido nuestra vida a Jesús, donde decimos, sí Señor, flojito y cooperando, entiendo que te necesito y ahora tú transfórmame, ahora tú límpiame, deliver me, ¿verdad? Hazme libre, libérame de las opresiones del diablo, libérame de los malos hábitos, libérame de tantas cosas que he hecho, libérame, Señor. Sana mi corazón de las heridas, de los problemas, sáname de todo eso, Señor. Restaura mi vida para que entonces realmente pueda vivir una vida y una vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que hemos estado aprendiendo, aprendimos eso. Entonces yo creo que, ¿cuántos de ustedes, no me digan qué número está o en qué sección está, pero cuántos ya saben en cuál está? Nadie. Entonces, a ver, les voy a repetir la clase pasada. ¿Cuántos saben dónde están? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? ¿Quién no sabe dónde está? Para que le digan. Muy bien. ¿Sí? En el 1, en el 2 o en el 3, el 4. Y el número 4 es donde toda mi vida ya está rendida a Jesús. Dios ha transformado mi vida, estoy caminando con Él y entonces mis pensamientos y mis acciones están regidas por Jesús. Cuando yo me despierto en la mañana, lo primero que hago cuando pienso en la mañana es que me despierto y digo, Señor, gracias. Tú eres mi todo, Señor. Si esos son tus pensamientos, si cada vez que vas a hacer algo dices, esto lo haría el Señor. Si tomas decisiones pero las tomas con Dios y no a solas. Si estás pensando en lo que Dios tiene para ti, para los demás, cómo puedes servir tú a los demás, cómo puedes ayudar a los demás, entonces ya estás en otro nivel de discipulado, has aprendido lo que realmente significa amar a Dios, porque piensas en los demás y no solamente en ti.
Ya tus heridas personales ya no son heridas, son cicatrices. Sí tenemos muchos. Dice Jesús que cuando se apareció nuevamente a los discípulos, le dijo a Tomás, mira, o sea, tócame, aquí están, mira mis heridas, pero ya no me duelen. Son cicatrices, pero me recuerdan lo que hice por ti. Porque cuando Jesús tuvo su cuerpo nuevo, no, las cicatrices aún le seguían ahí. Qué interesante, ¿no? Y yo creo que es porque se acuerda, cada vez que ve esas cicatrices, se acuerda lo que Jesús hizo por nosotros y el amor que nos tiene. Entonces las cosas cuando tenemos cicatrices de situaciones difíciles, de problemas con otras personas, financieras, de catástrofes que hemos vivido, situaciones difíciles, y podemos ver esas heridas que ahora son simplemente, ya no son heridas, sino son costras, ¿no? Esas ya están cerradas, ya no nos duelen. Pero podemos ver lo que Dios hizo por nosotros. Ese es el cuarto punto. También hablamos que el discipulado en la iglesia tiene estas características. Si tú quieres ser discipulado en la iglesia, estos son los temas que se ven o que se van a ver. Discipulado en la iglesia es desarrollar una relación personal con Jesús y su iglesia, que aprendas a desarrollar relaciones con Dios y con otras personas dentro de la iglesia. Hay gente que viene y se va de la iglesia, no tiene relaciones, pero tampoco tiene una relación con Jesús. O tiene una relación con Jesús, pero no tiene relación con su iglesia. Entonces, pues no funciona así. Que tenga una doctrina sana, que es lo que dice Dios de sí mismo, las verdades absolutas, la revelación por medio del Espíritu Santo. No, aquí en este concepto de discipulado no es de que yo creo. ¿Cuántos hemos platicado con gente así? No, déjate, digo lo que yo creo que dice el Dios. Te digo lo que yo creo. La verdad, a nadie le importa. Lo que nos importa es lo que Dios dice. ¿Cuál es la sana doctrina de Dios? ¿Estás de acuerdo? La interpretación es la teología de ello. Y eso sí me gustaría escuchar cuál es no la doctrina, sino cuál es tu teología, para ver si está alineada con la palabra de Dios. Y luego hablamos que las normas, también dentro del discipulado se ven las normas. Ahí puedes preguntar por qué hacemos las cosas de cierta manera. Pero eso no afecta ni la doctrina ni la teología. Y eso lo vimos también en los servicios pasados. También se toca la pureza. Mucha gente no quiere ser discipulada porque no quiere sacar sus trapitos al sol. Porque el ser discipulado te va a confrontar, tienes que ser abierto, tienes que abrir tu corazón. Porque si tú te sientes con alguien que te va a discipular, le dices, ¿cómo está tu vida? Bien. Oye, ¿y eso? Bien. ¿Y todo? Bien. ¿Y todo? Bien. ¿Todo? No, pues todo bien. Pues ya acabamos. Sino que tenemos que abrir nuestro corazón para ver cuáles son las cosas, cuáles son las impurezas que están en nuestra vida, para que Dios nos pueda sanar, nos pueda liberar, nos pueda restaurar, para que entonces realmente vivamos una vida en abundancia. Vamos a tocar temas financieros. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes un presupuesto? ¿Por qué te está yendo bien o mal? ¿Tienes un negocio, no prospera? ¿Por qué? Hay una razón. No, es que la economía. No. Porque en el reino de Dios la economía es diferente. Y si tú eres un hijo de Dios, tu economía debe ser diferente a la del mundo. Pero si no estás prosperando es porque algo no estás haciendo correctamente. Y Dios te quiere enseñar cómo y cómo funcionan las finanzas en el reino. Y por qué diezmas y por qué no diezmas y por qué das y por qué no damos. O por qué sí damos. Todo eso se toca en el discipulado. Y ahí es donde las cosas dicen, no es que yo creo esto, yo creo aquello. Está bien, pero vamos a decir qué dice Dios. ¿Y por qué lo dice? Dios siempre tiene una razón. Yo no creo en un concepto de que, porque así dice Dios. Así, muchas veces así nos educaron a veces algunos de nosotros. ¿Y por qué hacemos eso? Porque así dice Dios. Ok. No, Dios siempre nos da una explicación como un buen padre. ¿Tú no le darías una buena explicación a tu hijo si te pregunta algo? Oye, ¿por qué la licuadora hace esto? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Usted cállese, nomás apriete el botón. No, tú le quieres explicar. Un niño cuando empieza a crecer y quiere empezar a manejar, quiere y se fija, y tú le explicas. Porque quieres que aprenda como un buen padre. ¿Por qué crees que Dios no nos va a explicar cómo funciona su reino? Claro que nos quiere explicar, por eso tenemos este pequeño librito que Kristen escribió, que se llama Las llaves del reino, porque Dios quiere enseñarnos a usar las llaves del reino. Y ahorita vamos en el día 12, ojalá tú estés en el día 12. Y si no sabes ni en qué día estamos, entonces algo no está bien. O sea,
Les confieso que yo ayer no hice mi día. Se me olvidó por completo. Hice otras cosas y se me olvidó. Y yo creo que a todos nos puede pasar. Y Dios no nos condena por eso, pero al contrario decimos, ok, Señor, mañana me voy a poner. Y ya hay que ponerse al día. Te pones al día, lees todos el día siguiente. Y estás aprendiendo. La restauración moral de acuerdo a la palabra de Dios. Todo el mundo tenemos una moral, pero dijimos que Dios quiere que tengamos una moral excelente. La restauración de conflictos de una forma bíblica, sumamente importante. Todo mundo tiene conflictos con alguien. Y si no los tienes, los vas a tener. Y si andas de iglesia en iglesia porque tuviste un conflicto con alguien y ahora ya tienes, mejor me voy para allá y ahora mejor para allá y ahora te sientas aquí, pero ya te sientas allá porque tuviste un conflicto con él y ahí viene por acá, te metes por acá. Dios te va a confrontar, Dios te va a discipular, Dios quiere que resuelvas tus conflictos. Porque esa es parte del discipulado. Y te vamos a enseñar cómo, porque no es fácil, porque tenemos orgullo en el corazón. Y Dios tiene que enseñar cómo liberarnos de ese orgullo para que podamos restaurar relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere que crezcamos. Y Dios, el Padre nuestro, ¿verdad? Y perdona nuestras ofensas así como ¿qué? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O dice, así como nosotros perdonamos a los que nos caen bien. Dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aprender a servir a los demás es parte del discipulado, desarrollar carácter personal para que entonces puedas estar en el liderazgo, no solamente de la iglesia, pero donde quiera que vayas, seas un líder y puedas guiar a otras personas a Cristo. Amén. Eso es lo que queremos lograr con ser discipulados. Pero uno de los primeros frutos de un discipulado es creer en Dios. Es creer que Dios es Dios. Ese es el primer fruto de un discípulo. Que crea que Dios es Dios. Porque todo el mundo dice aquí, o si tú le preguntas aquí, pues estás aquí porque crees que Dios existe, o a lo mejor estás pensando conocer más de Dios. Pero no es el punto si tú crees que Dios existe. El punto es si tú crees que Dios es Dios. O sea, el Dios de todas las cosas, el Dios creador de todos los cielos y la tierra, el Dios único, verdadero, el gran yo soy. Y eso es parte del primer paso del discipulado, llegar a la conclusión de que digas, wow, Dios sí es Dios. O sea, Dios sí existe. Lo puedo sentir porque he puesto mi fe en Jesús y ahora puedo vivir y sentir a Cristo en mi corazón. Entonces ese es el primero, tener fe en Jesús. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ese es Pablo hablándole a la iglesia. Pero lo voy a traducir a Viva Church. Y eso estoy hablando yo, el pastor Luis. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado en Viva Church, como pastor principal, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, lo que Dios está diciendo y lo que yo quiero decirles es que muchas veces pensamos que tú no necesitas ser discipulado. Pensamos, no hombre, yo ya me las sé todas. Tengo 7 años en la iglesia, tengo 3, tengo 2, o sea, lo que tú tengas. No hombre, yo he servido aquí, he servido acá. Cuidado, te advierto que no creas de ti lo mejor, sino que realmente hagas una evaluación de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Porque te quiero dar un ejemplo, y creo que este ejemplo es bastante válido. Vamos a suponer cuando tú entras a la iglesia, cuando te conviertes a Cristo, todos empezamos en el mismo canal, en la misma línea. Y cruzamos esta línea hacia el reino de Dios, y todos estamos aquí en ceros. Porque sí teníamos fe quizá en nosotros, teníamos fe en esto, teníamos fe en nuestra carrera, teníamos fe en nuestro papá, teníamos fe en esto, teníamos fe en nosotros mismos. No sé en qué tenías fe, pero en algo tenías fe. Pero cuando cruzas, toda esa fe nos sirve en el reino de Dios. No importa qué profesión tengas, no importa lo que hayas hecho, no importa. Eres una nueva criatura en Cristo. Pero Dios en su gran misericordia, escucha esto, Dios en su gran misericordia nos da una medida de fe a cada quien. Porque es como si entráramos desnudos
completamente sin nada al reino de Dios. Todo lo que tú tienes atrás son como trapos de inmundicia para Dios. Pero cuando cruzas, Dios en su gran misericordia nos limpia de todo eso, y entonces haz de cuenta que pasaron un ángel y a cada uno le da su medida de fe. Tum, 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 tum. Imagínate. ¿Sí? Y nos da una medida de fe y todos empezamos con la misma medida de fe. ¿No es Dios increíble? O sea, no importa de dónde vengas, si tú te arrepientes y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te da la misma medida de fe a ti, que a mí, que a cualquier otro cristiano, que cualquier otro pastor, que cualquier otro evangelista, tú tienes la misma medida de fe, tú empiezas igual. Pero depende de ti y de mí cultivar esa fe y hacerla crecer. Y entonces, ¿cómo sucede? Si estás cultivando esa fe, o cómo te das cuenta. Vamos a ver este versículo, Santiago 1, 2 y 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. ¿Cuántos han enfrentado algún problemita? No, bien poquitos. No, gloria a Dios, estamos bien. ¿Cuántos han enfrentado un problema en su vida? Todos. Todos. Quiero que te actives conmigo. Quiero que estés adentro de la predicación, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarnos esta mañana. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, cuando tú dices, no, yo tengo mucha fe, no, bueno, soy cristiano, no, hombre, yo me sé la palabra, yo sé todo eso. Las circunstancias de la vida, los problemas, no Dios, sino la vida donde vivimos en un mundo con problemas, ¿cierto o no? Te va a tocar esas situaciones, te van a venir, y entonces tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Y ahí no importa si tú dices, o sea, no sé si te ha pasado, has escuchado de alguien de que iba a entrar a un partido de fútbol y está, métame a mí, por favor, métame a mí. Sí, el entrenador tranquilo todavía, métame a mí, ándale pues. Y te ponen una que, sí, porque no estabas listo, no estabas preparado, no estabas listo. Porque te voy a decir algo, la prueba no es para crecer. He escuchado mucho esto, hasta yo lo he dicho en el pasado. Estoy en medio de la prueba, estoy creciendo. No, estás reprobando. La prueba es para ver si creciste. La prueba es para ver si en verdad aprendiste lo que te enseñaron y el discipulado que has tenido, para que cuando entres a la prueba puedas tomar el examen y puedas decir, ¿qué decía Dios aquí cuando tenga problemas con alguien? Hay que perdonar, que cuando mis finanzas que tengo que tener, ¿qué decía Dios? No me acuerdo, no lo hago. Pum, para atrás, reprobado. Dios no te reprueba, tu fe misma te delata en dónde estás. Entonces, cuando estamos en diferentes pruebas, no es porque estamos creciendo, es porque estamos siendo probados y en verdad crecimos. Y eso te da el punto para saber dónde estás tú. Dios ya sabe dónde estás. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro de eso. Entonces, todo discípulo dice estar listo. Pero cuando la prueba viene, es lo que define nuestra posición real. Qué interesante. O sea, todo el mundo podemos decir, estamos listos, sí estamos listos. Pero cuando viene la prueba, es cuando, ay Señor, es cuando, como dicen en mi país, ¿verdad? Es cuando la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Ahí es cuando te das listo, donde te das cuenta dónde estás. Y tú decías que sí podías y que no sé qué, órale papá. Y si pasas la prueba, gloria a Dios, pero la mayoría la reprobamos. Entonces vamos a ver 3 episodios de uno de los discípulos más increíbles de la Biblia. Y esa es la primera prueba que Pedro tuvo que pasar. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Mateo 14, 27, 31, ese es el escenario. Pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Jesús le dijo, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y lo vio a los ojos. Me imagino esta escena y dijo, tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Entonces, esto es cuando los discípulos están en la barca, Jesús viene caminando sobre las aguas, piensan que es un fantasma, está una tormenta ahí, y entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida está en una tormenta? Y Jesús lo que nos dice ahí, tranquilo, yo estoy en medio de la tormenta, soy yo, estoy en medio, aquí estoy, no te preocupes. Y entonces, Pedro dice, yo estoy listo. Y dice, Señor, aquí voy, órale, vente papá, prueba tu fe. Y entonces empieza a caminar. Y empieza a ponerse aquella cosa. ¿Cuánto nos ha pasado eso, verdad? Que decimos, ya estamos listos, sí, empieza la tormenta, empiezan las situaciones difíciles, no sé qué, pero nada más voy a ir a la iglesia, Señor, voy a cantar, voy a esto, sales y tu llanta punchada. ¡No! ¡Señor! Y estamos sufriendo ahí, ¿verdad? Con Dios, y nos estamos ahogando. Y entonces Dios nos dice, Señor, ayúdame, nos rescata de la situación. Y entonces voltea y dice, tienes poca fe. ¿Por qué dudaste? Y dice, de mí. Porque muchas veces nosotros cuando entramos al reino de Dios venimos con nuestra propia fe. Creemos que lo podemos hacer o tenemos poca fe. Es más, te lo voy a comprobar cómo pensamos como cristianos, que no entendemos que nuestra fe debe estar en Jesús, sino que decimos que nuestra fe está en Jesús, pero realmente está en nosotros. Y una persona enferma o una situación, yo te digo, ora por él para que sane. ¿Yo? Y lo que estamos diciendo es, mi fe, la fe que tengo sobre mi vida no es suficiente para sanarlo. Entonces no entendemos el evangelio. No se trata de tu fe, se trata de la fe que tú tienes en Jesús. Porque Jesús es el que lo sana. ¿Sí? En tus finanzas igual. Haz esto y dices, no me alcanza mi fe. No es el punto. El punto es que tengas la fe suficiente en Jesús, que Jesús es capaz de poderte prosperar a pesar de las circunstancias. O tu sanidad, o tus relaciones, lo que sea, circunstancias que pasan en la vida. Pedro no pasó el test, no pasó la prueba, se hundió, pero Jesús lo rescató, pero le dijo, ese es el nivel de fe que tienes. Y entonces eso, pues imagínate cómo se sintió Pedro, porque todo el mundo en la barca, Pedro, 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 cuando se empezó a este Pedro, ¿verdad? Así pasa con nosotros. No, ay, ese hermano me cae súper bien. No, qué bárbaro, no sé qué. No, al rato ya sabía. Pues no, que muy Pedro. La segunda prueba que pasó Pedro es Pedro fue probado en su carácter. Y esa es una prueba bien difícil que tenemos que pasar y que muchas veces reprobamos. Dice Juan 18, 10 al 11, dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Era el mocha orejas de aquel tiempo. Un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? O sea, ¿cuántas veces decimos, no, Señor, yo estoy listo, no, pero yo estoy súper bien, no, gloria a Dios, aleluya. Y de repente viene la persona que menos nos cae bien. Y de repente viene un problema y se nos viene el problema encima con esa persona y en vez de tomar la copa de sufrimiento y sufrir la ofensa, sacamos la espada y le cortamos la oreja. Todo. Nos vamos con todo en el nombre del Señor. ¿Cierto o no? Y a veces lo hacemos por nosotros o a veces lo hacemos por alguien más. Pero creemos que tenemos la autoridad y tenemos la capacidad espiritual para defender a los demás o defendernos a nosotros mismos. Y Jesús voltea y le dice, para eso. ¿Acaso no vas a sufrir por mi causa? ¿Acaso me vas a defender a mí? No, no tienes que hacerlo. Sufre la copa. Tómate la copa de sufrimiento. Porque cuando uno es ofendido, cuando uno tiene problemas, uno sufre. Te tienes que tomar la copa amarga de que la gente te rechace, de la que la gente te diga, de la que la gente... ¿Y sabes qué? En la iglesia está lleno de eso. Ve la cara del hermanito, de la hermanita de al lado.
No se la quieres ni ver, ¿verdad? Y algunos voltearon y... Ay, hermano. Te voy a decir una cosa, si estás en una iglesia el tiempo suficiente, te van a ofender. Y si tú estás un tiempo suficiente en la iglesia, tú vas a ofender a alguien. ¿Yo? Si yo paso la prueba, Dios dice, ok, vamos a ver. La semana que viene, oye, ¿y Perenganita? No, ya no viene, ¿por qué? ¿Le hablamos o algo? O alguien viene, ¿verdad? Pastor, ¿qué cree? ¿Qué? ¿Se acuerda de Perenganita? Pues no soy aquí para decirle ni yo para contarlo. Pero quiero decirle que alguien me dijo que tiene un problema con la hermana Sutanita. O bueno, se lo voy a decir, pero no le voy a decir quién es, con usted. Dios me ha escogido para ser el ángel enviado a decirle. Es el pan de todos los días de una iglesia. No te confundas. Está hecha de humanos, pero Dios nos ama a todos. Amén. Así que Pedro estuvo en esa circunstancia donde el problema se le vino, la persona se le vino encima y órale, su carácter no pasó la prueba. Dijo, Señor, yo te voy a defender siempre. Y Jesús le dijo, lo estás haciendo de la forma equivocada. Dice Juan 13, 34 al 36, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjense qué cosa más increíble. La semana pasada dijimos que Jesús dijo, aquel que es mi discípulo es el que ama a su hermano. Dijo, ¿sabes qué? Aquel que es mi discípulo es aquel que hace mis mandamientos. O sea, Jesús dice, si tú eres mi discípulo, tú vas a hacer mis mandamientos, vas a ser obediente a lo que te digo. Pero el mundo va a saber que tú eres mi discípulo si se aman entre ustedes. No si me obedeces a mí, a ellos no les importa si me obedeces o no me obedeces. Si son desobedientes, dice que son de su padre el diablo. Pero ellos saben, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, si pueden perdonarse las ofensas unos a otros, si saben que se aman unos por otros, unos a otros. Qué interesante, es una revelación. Entonces tenemos un llamado a amarnos unos a otros, pero qué difícil es, ¿verdad? Si en el matrimonio es difícil, pues ahora con los demás, más difícil, con nuestros hijos, con todo. Pedro no pasó la prueba. La tercera prueba, la lealtad a Jesús. He visto que mueves montañas. Te amo, Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Ok? Mateo 26, 73, 75. Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, yo, si algo te pasa, yo te voy a defender. Tú cuenta conmigo, Señor. ¿A poco a veces nos decimos hacia el Señor? Tú cuenta conmigo, Señor. Yo, si quieres, predico. Si ellos no van a verlo, mándame a mí, yo voy, Señor. Yo lo voy a hacer por ti. Y Jesús le dice, Pedro, no sabes ni lo que estás diciendo. Me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, si soy un super discípulo. Si mi fe está grande. Jesús dijo, ok, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Yo creo que Pedro dijo, no sabe quién soy. A veces no pensamos, el pastor no sabe quién soy. Si supiera quién soy, me tendría ahí parado predicando. A veces sí pensamos. Pero ¿sabes qué dijo? ¿Qué le pasó? Ese es el escenario. Se iban a Jesús, lo meten ahí al concilio y están, o sea, ya lo van a crucificar. La cosa se pone, todos los discípulos, pero corren, que piernas para qué te quiero, ¿verdad? Salen disparados y Pedro, pues ahí va, porque dice, no, yo le dije que lo iba a defender. Yo le dije que lo iba a defender. Ay, mamita, ahí vienen. Así, ¿verdad? ¿No? Que vienen. Y entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está como a la escondida, se está calentando las manos y de repente alguien dice, un poco más tarde, algunos de otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos.
¿Cuántas veces nos hemos sentido señalados o acusados por algo? Nos damos cuenta por el acento mexicano que tienes. Y luego dijo, Pedro juró, porque hasta yo creo que era mexicano Pedro, porque te lo juro. ¿O pocas no dicen así? Te lo juro. Dice, que me caiga un rayo. No, dice, que me caiga una maldición. ¿Verdad? Esa es la versión mexicana. Que me caiga una maldición. Fíjate lo que está diciendo. Que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre ese, ni me acuerdo de su nombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente en la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¡Wow! ¡Qué prueba más increíble! Y Pedro que decía, no hombre, yo estoy listo. A lo que pasó eso, se dio cuenta y dijo, ¡wow! Imagínate cómo se sintió. ¿Alguna vez has defraudado a un amigo, una amiga, a tu esposo, a tu esposa? Y luego te sientes pero mal, ¿cierto o no? Mal de las cosas que hemos hecho. No, yo jamás eso lo haría. El diablo dice, mándale esto, prueba. Y Jesús dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Si has sido un buen discípulo, si estás aplicando la palabra, vas a saber qué hacer. Pero si no has puesto atención, si no estás siendo activo, vas a reprobar la prueba. Dice, un discípulo ha pasado la prueba cuando demuestra su dependencia y amor por Jesús. No cuando demuestra su capacidad propia, sino cuando demuestra su dependencia y amor por Jesús. Al amar a otros como Jesús los ama, incondicionalmente, a pesar de las circunstancias. Y puedes amar a los demás, porque entiendes el amor sacrificial de Jesús, entiendes lo que Jesús ha hecho. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Pero te quiero decir, ¿por qué tanta prueba? Porque dices, oye, pues ¿por qué tanta prueba? Hay una razón. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Di conmigo auténtico. ¿Tú has visto cuando has conocido a una persona que dices, esa persona es auténtica? ¿Has conocido a alguien así? Oye, esa persona como que es auténtica. O sea, lo que dice es lo que es. Entonces, si tú dices que eres una persona de fe, porque un cristiano es una persona de fe. Cuando tu fe es probada y pasa la prueba, entonces tu fe es auténtica. ¿Y sabes qué? Dios se da cuenta, tú te das cuenta y el diablo se da cuenta que tu fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, fíjate qué hermosas palabras de Dios. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. Fíjate, dice, les traerá mucha alabanza. ¿A quién le traerá mucha alabanza? ¿A quién? ¿A quién? A ti. Ay, hermano, la alabanza es para Dios. Pues bueno, pues aquí dice la palabra, dice, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele a todo el mundo. Yo cuando lo leí, lo volví a leer porque pensé, a ver, pues ¿cómo que? Pues la alabanza es para Dios, toda la honra y toda la gloria. Pero dice, les traerá. O sea, quiere decir que cuando Jesús regrese y tu fe ha sido probada y tú ya has pasado la prueba, mismo Jesús te va a dar honra y gloria. Te va a decir, ¡qué bárbaro! ¡Qué excelente! Pasaste todas las pruebas, eres un hijo, una hija de Dios. Ven. Aquí te estoy esperando. Imagínate eso. O sea, has entrado a un lugar que está lleno y de repente entras a ese lugar y el anfitrión te ve. ¡Manuelito! ¡Pásate! Toda la gente voltea, ¿verdad? ¿Quién es? Imagínate, las multitudes que va a haber, el mundo entero, millones de personas, van a estar las almas delante de Jesús. Y de repente va a gritar tu nombre el Señor. ¡Pancasio! Raulito, ¿verdad? Y desde ahí vas a escuchar tu voz y vas a decir, pasa. Pero ¿sabes qué? Vas a pasar, pero no vas a pasar así. Vas a pasar, ¿yo? O sea, ¿yo? O sea, ¿pasé la prueba? Pasé la prueba porque pensé que la reprobé todos como Pedro. O sea, todo lo hice mal. La pasé, Señor. ¡Woo!
Porque al que se cree mucho, dice que el Señor lo humilla. Pero al que se humilla, Dios lo exalta. Y entonces aquí la clave está, y con eso voy a terminar, es qué pasó con Pedro. Porque como vimos, pues la regó. ¿Cuántos de nosotros aquí le hemos regado así? La hemos regado en nuestra fe, la hemos regado con nuestras relaciones, la hemos regado con nuestra lealtad a Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que cuando Jesús resucitó y Pedro, porque eso es lo más interesante, cuando nosotros la regamos, que venimos a Cristo, le rendimos nuestra vida a Cristo, empezamos a decir, y luego Cristo dice, no, pues tienes que hacer esto, en el sentido de que siguen mandamientos, y tú los ves, pues este sí lo puedo hacer, esto también, no, pues este también, no, pues esto. Pero luego empiezan las pruebas y entonces reprobamos todas, y entonces ¿sabes qué pasa? Dice, no, yo no sirvo para eso. No, yo ya no voy a estar ahí. No, yo mejor me salgo. Yo mejor ya no voy a la iglesia. No, yo ya, porque te repruebas. Y dices, no, yo no sirvo para eso. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Y entonces vamos y venimos, y entonces, pero Jesús dice que en Juan 21:15, después de que Pedro se fue con los discípulos otra vez al mundo, a hacer lo que estaba haciendo antes, dijo, ya no hay esperanza para mí. Imagínate cómo se sintió Pedro, de haber traicionado al Señor, de haber maldecido. Imagínate cómo, yo me he sentido mal por cosas que he hecho y avergonzado por cosas que he hecho, pero imagínate al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y entonces le grita a Jesús, ¡hey! ¿Ya pescaron algo? ¿Qué? No, echa las redes del otro lado, del lado derecho. Dice, eso me suena conocido porque Jesús es lo que había hecho antes. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¡hey! ¿Cómo vas con tu vida? ¿Ya tocaste fondo? Sí. Y normalmente pensaríamos que cualquier otra persona diría, pues ya ves, para que se te quite. Me defraudaste varias veces y la última fue la peor. Me negaste 3 veces como te lo dije. Te lo dije. Ahí a ver tú. Sino Él en su gran amor nos ve y nos dice, ¿ya entendiste que no se trata de ti? ¿Ya entendiste que tú no lo puedes hacer? ¿Ya entendiste que no es por tus propias fuerzas? ¿Ya entendiste que tu fe no es suficiente en ti mismo? La tienes que poner en mí. ¿Ya te diste cuenta que tu carácter no lo puedes tú cambiar, sino que tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme? ¿Y no te has dado cuenta que tu lealtad no es lealtad alguna, sino que es por amor que yo te tengo a ti? Mi fidelidad es lo que hace posible que tú seas fiel a mí. ¿Ya entendiste eso? Y entonces Pedro dice, sí, Señor, y se avienta y se levanta las enaguas, ¿verdad? Y ahí viene corriendo. Y dice, pero que cuando llega, no le dijo nada. Imagínate cómo se sintió de mal. Dijo, ay, sí es el Señor. Ay, madre. Ay, santo. Y entonces dice que se sentaron a cenar porque Jesús dijo, no te preocupes, aquí te tengo un desayunito. Y ya estaba ahí el pescado. Y dice, es más, pásame uno de esos pescados, porque más de 50 pescados agarraron en ese momento. Y los asaron ahí al momento. Dice que todo el mundo estaba calladito. ¿Alguna vez te has sentido mal que hiciste algo y estás con la persona? ¿Alguna vez has ofendido a alguien y estás con ella en la misma mesa? Awkward. ¿Verdad? Así como estaban comiendo. Y entonces ya que terminaron de comer, Jesús le dice, Pedro, ven. ¿Yo? Sí. Híjole, así me va a ir ahorita. ¿No te pasa eso que el pastor te habla y, oye, que te quiere el pastor? ¿A mí? ¿Qué hice? ¿Sí? Y entonces va y lo agarra el Señor y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. ¿Y me amas más que a ellos? Porque acuérdate que aventaste la toalla por ellos, por los demás, me abandonaste. ¿Tú me amas? Dijo, sí, Señor, sí te amo. Dice, te voy a encargar algo. Apacienta mis corderos. ¿Cómo? Sí, apacienta mis corderos. Ok, Señor. No sabía ni qué le estaba hablando. Y luego le dice otra vez, oye, te quiero hacer otra pregunta. ¿En verdad me amas? Sí, Señor. Sí. Cuida de mis ovejas. ¿Cómo? ¿Yo, Señor?
¿Yo? Sí, te voy a encargar que cuides de mis ovejas. Ok. Siguen caminando, le dice, Pedro, ¿en verdad me amas? Y yo creo que en ese momento Pedro dijo, Señor, solamente tú sabes si te amo. No conozco ni mi propio corazón. Cuando creo que hago algo, realmente no sé. Tú solamente lo sabes. Y entonces Jesús le dijo, estás listo, eres un buen discípulo. Has entendido que tú no puedes hacer nada, sino que ahora vas a poder realmente alimentar a mis ovejas. Y te voy a decir la diferencia entre un cordero y una oveja. Un cordero es una oveja pequeñita, es un bebé. Entonces cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, alimenta a mis corderos, le estaba diciendo, tú que la echaste a perder y todo eso, porque ahora te has dado cuenta que no depende de ti, estás listo para cuidar de mis corderos. Todos aquellos bebés en Cristo, todos aquellos que vienen a conocer a Jesús, todos aquellos que le tienes que estar cambiando el pañal, porque si tú eres de los que, oye, este hermano, hombre, ya me traen hasta acá, es porque tú te sientes mejor. Pero cuando tú ves al hermanito que, ay, mira, ya se hizo otra vez, a ver, déjalo limpio, ay, hermanito. Oye, ¿le puedes hablar al hermano? ¿Ay, otra vez? Sí, otra vez. Es un bebé en Cristo. No ha entendido. Pero tú que estás más maduro, tú que ya pasaste por todas las pruebas, Pedro, tú que ya las reprobaste todas y que ya entendiste cómo es el reino de Dios, tú ve y ayúdalo. Pero no solamente eso. Te voy a confiar que cuides de mis ovejas. O sea, que cuides de tus hermanos, de los que ya están más maduros, de los que ya se están ahí contigo, que tienen algunos años. Ahora quiero que los cuides. Que no te pongas a pensar en ti, que si me dieron, que si me hicieron, que si me compraron, que si me felicitaron, que si pensaron en mí. Ya olvídate de eso, por favor, Pedrito. Ya viste que eso no funciona. Ahora es que eres tú el que debes de cuidar a los demás. Y yo creo que tú tienes la capacidad de hacerlo, porque ya entendiste que no se trata de ti. Y por último le dice, pero ¿sabes qué aún más? No solamente quiero que cuides de ellos, sino de las ovejas maduras, ahora quiero que también las alimentes, que les enseñes lo que es ser un discípulo. Y esas ovejas maduras, quiero que ahora tú hagas discípulos de ellos y que los lleves a un nivel más grande. Porque tú has tocado fondo y has aprendido lo que es ser verdaderamente un discípulo. Alguien que no depende de ellos mismos, sino que depende nada más de mí. Eso es el nivel de discípulo que Dios quiere. No aquel que dice yo puedo hacer todo. No aquel que dice no, pues yo no sirvo para nada. Sino aquel que entiende que Jesús es la esperanza del mundo. Que solamente podemos depender de Él. Que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién quiere ser un discípulo así? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero decirte que cuando somos discípulos, nuestra fe crece. Cuando somos verdaderos discípulos, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo quiero decirte que ese es un mensaje de esperanza para muchos de ustedes. Porque, te voy a decir por qué. Es de esperanza para muchos de ustedes porque muchos de nosotros hemos fallado a la prueba. ¿Sí? Y pensamos que no servimos para servir al Señor. Pensamos que la hemos regado tantas veces, nos hemos equivocado tantas veces, nuestra fe ha fallado tantas veces. Pero es cuando tocas fondo, cuando reconoces que tú no lo puedes hacer, es cuando verdaderamente empiezas a ser un discípulo de Dios. Entonces te quiero dar la oportunidad esta tarde, que si tú quieres pasar estas 3 pruebas, la de fe, la de carácter, la de lealtad, lo primero que tienes que reconocer que tú no lo vas a poder hacer, que necesitas de un Salvador, que necesitas de un Señor, para que entonces puedas creer y entonces puedas obedecer y ser el discípulo que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, mientras esta canción, quiero que tomes este mensaje, ahora sí como dicen, a pecho, y que le digas, Señor, yo quiero ser un discípulo que entiende que no depende de mí, sino que depende de ti. Y que puedo ser obediente, Señor.
No creer que me lo sé mejor que los demás, no creer que puedo hacerlo mejor que los demás. Y quizá a ti te falta llorar amargamente delante de Dios y decir, Señor, la he regado tantas veces, me he resistido tanto. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de rendirme. Y lo más hermoso es que en vez de Jesús condenarnos, nos tiene un desayuno listo. Quiere que comamos con Él. Entonces quiero animarte esta tarde a que si ese eres tú, si tú te has descalificado, si tú te has rebelado, si tú has tenido actitudes que son las incorrectas, si tú has sido ese mocha orejas que le ha cortado la oreja a varios, es el momento de decir, Señor, perdóname y quiero ser restaurado, Señor.